Tu bastardo no va con nosotros al mar, aquí no tiene lugar, me dijo mi suegra mientras compraba los billetes para Turquía para mi marido y nuestro hijo en común. Miré a mi hijo mayor, que lo había escuchado todo, y tomé una decisión que ellos recordarán toda la vida. Pero antes de continuar, les pido que apoyen mi historia, den un like, suscríbanse al canal y dejen un comentario. Muchas gracias y que disfruten la escucha. Sara pasó la mano por el cabello rubio de Ben, que concentrado dibujaba algo en su cuaderno. Tenía 10 años, una mirada seria de ojos grises, muy parecidos a los suyos, y era su orgullo y su dolor silencioso. Al lado, en el corralito, jugaba con una pirámide de colores el pequeño Lucas de 1 año, la copia exacta de su padre Gregory. Mejillas regordetas, ojos azules y un rizo rebelde en la coronilla. 2 mundos, 2 niños completamente distintos, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio residencial de Washington. Ese apartamento, su fortaleza, fue comprado por Sara antes del matrimonio, con el dinero que quedó tras vender la herencia de su abuela. Era su ancla, su garantía, que parecía que todo el mundo alrededor ya había olvidado cómodamente. La vida fluía tranquila, como un río en una llanura, calmada, predecible, pero con una corriente subterránea apenas perceptible que a veces intentaba arrastrarla al fondo. Gregory, su marido, volvía del trabajo generalmente cansado pero satisfecho. Era un buen gerente en una empresa de tecnología, sabía ganarse a la gente y ganaba bien. Besaba a Sara, acariciaba la cabeza de Lucas y decía brevemente, «Hola, Ben», a su hijo mayor. En ese Ben siempre había cierta distancia, una cortesía distante que Sara intentaba no notar. Se convencía de que él solo necesitaba tiempo, para acostumbrarse, para aceptar realmente a Ben. Después de todo, solo habían pasado 3 años desde su boda, pero el tiempo pasaba y la distancia no se acortaba. La verdadera fuente de tensión en la familia era la suegra, Dolores. Una mujer cuidada, autoritaria de 58 años, ex jefa de recursos humanos en una gran empresa, que miraba el mundo desde la altura de su experiencia y la inquebrantable seguridad de tener siempre la razón. A su único hijo Gregory lo adoraba hasta la locura y lo consideraba la perfección absoluta. A Sara la toleraba, simplemente la soportaba, como un inevitable añadido a la posibilidad de cuidar al verdadero nieto, el continuador del linaje Brooks. A Ben no lo notaba. No en sentido literal, claro. Lo veía, pero lo miraba como a un mueble que estropea la decoración. ¿Sara?, decía con una sonrisa empalagosa cuando venía de visita. ¿No podrías apuntar a Ben a alguna actividad los fines de semana? El niño necesita socializar, y a Gregory, Lucas y a mí nos gustaría ser una familia de verdad. La palabra verdad siempre la pronunciaba con especial énfasis, como si borrara a Ben de sus vidas. Esa noche todo fue como siempre. Dolores llegó con pasteles y consejos no solicitados. Se sentó en la cocina, observando a Sara preparar la cena, y comenzó su monólogo habitual: Gregory necesita descansar más. Trabaja tanto para mantenerlos a todos, miró a Sara con intensidad. Y tú, querida, sigues en casa de baja maternal. Ya es hora de pensar en trabajar. Lucas tiene 1 año, podría ir a la guardería. Acordamos que saldría cuando Lucas tuviera 3 años, respondió Sara calmadamente, cortando verduras. No quiero dejarlo en la guardería tan pequeño. ¿Acordaron?, prolongó la suegra. El hombre hoy acuerda y mañana tiene problemas en el trabajo. Y tú sin un centavo, de... Se calló al ver a Ben sentado con su equipaje en la habitación. Sara apretó el cuchillo hasta que se le pusieron blancas las articulaciones de los dedos.
pero guardó silencio. Discutir era inútil, cualquier palabra suya se volvía contra ella. Entró Gregory y la atmósfera cambió al instante. Mamá, hola. Besó a su madre en la mejilla. Oh, pasteles. ¡Qué buena! Dolores se iluminó, para ti, hijo, me esforcé. Estás tan delgado, te tienen agotado. Se sentó a la mesa y mientras Gregory devoraba los pasteles con apetito, empezó a exponer su nueva idea. Saben, he pensado. Hace mucho que no viajamos todos juntos y una familia debe descansar, recargar energías. El mar es bueno para Lucas, sol, vitaminas. Gregory necesita despejarse. He decidido que este año tenemos que irnos de vacaciones todos juntos. Miró a todos con una expresión satisfecha. La idea claramente le parecía genial. Buena idea, mamá, apoyó Gregory. ¿A dónde? Ya lo tengo en mente. Turquía, hotel, todo incluido. Primera línea, playa privada para niños, animación para adultos. Cerró los ojos soñadora. ¿Se imaginan qué bien será? Tú, yo, Gregory, Lucas. Hizo una pausa y Sara contuvo la respiración. Ahora dirá algo sobre Ben. Pero la suegra solo sonrió con su sonrisa fría especial. Será unas vacaciones familiares de verdad. Incluso estoy dispuesta a pagar parte. Tengo un pequeño ahorro. Sara miró a su esposo. Él brillaba de entusiasmo, sin notar que en esa imagen idílica no había lugar para su hijo mayor. Quiso decir algo, preguntar directamente, pero justo entonces Ben asomó la cabeza en la cocina. Mamá, ¿puedo tomar jugo? Preguntó en voz baja. Dolores lo fulminó con una mirada helada. ¿No ves que los adultos están hablando? Espera. Ben se estremeció y, lanzándole a su madre una mirada culpable, se retiró silenciosamente al pasillo. Sara sintió como un dolor y una impotencia la comprimían por dentro. La tarde dejó de ser tranquila. En el aire se posó una tensión densa y pegajosa, como el calor sofocante de verano antes de una tormenta. Entendió que estas vacaciones familiares serían una verdadera prueba para ellos. La idea de las vacaciones, lanzada por su suegra como una piedra arrojada descuidadamente en agua calma, creó ondas que rompían el frágil equilibrio en la casa. Los días siguientes solo se habló del mar, hoteles y Turquía. Gregory, entusiasmado con la idea de escapar de la rutina, pasaba las noches navegando en Internet, viendo fotos de resorts lujosos. Mira, Sar, qué piscina, decía mientras giraba la laptop hacia ella. Y aquí hay toboganes de agua. Cuando Lucas crezca, le encantará. Y a mamá también le gustará. A ella le gusta que todo sea de primera. Sara asintió en silencio, fingiendo compartir su entusiasmo. Pero cada vez que él decía nosotros, su corazón se apretaba. Intentó sacar el tema de Ben con cuidado, desde lejos, para evitar un conflicto. Gregory, ¿en ese hotel hay actividades para niños más grandes? Preguntó una noche, cuando Lucas ya dormía y Ben estaba sentado tranquilamente en su habitación. Para niños de 10 años, digo. Gregory se apartó un momento de la pantalla. Supongo que sí. Normalmente hay algo para todas las edades. ¿Por qué? Nada, solo pensé que a Ben le podría interesar. El esposo volvió a sumergirse en la laptop. Bueno, tal vez. Su tono era tan indiferente que Sara se sintió incómoda. Parecía no entender, o no querer entender, lo que ella intentaba decir. Dolores llamaba cada día para contar sobre sus investigaciones. Sara, encontré la opción perfecta, chicheaba por teléfono.
El Hotel Royal Wings. 5 estrellas, ultra todo incluido. Los comentarios son excelentes. Ya casi me arreglo con la agencia de viajes. Nos harán descuento por clientes frecuentes. Clientes frecuentes significaba que la suegra ya había usado esa agencia varias veces, probablemente para sus cruceros en solitario que tanto le gustaba contar. ¿Dolores, no será muy apresurado?, preguntó Sara con cuidado. Aún no hemos hablado de detalles. Por ejemplo, ¿quiénes vamos? ¿Qué hay que discutir? La interrumpió Dolores. Yo, Gregory, tú y Lucas. Una familia de verdad. Tenemos que unirnos, descansar de todo. Y otra vez, familia de verdad. Como si Ben fuera un fantasma, un espectro del pasado que todos esforzadamente ignoraban. Ben lo sentía todo. Se volvió más callado de lo habitual, se refugiaba más en su habitación y miraba fijamente un punto durante mucho tiempo. Sara veía cómo escuchaba a escondidas las conversaciones de los adultos, cómo sus ojos brillaban de esperanza cuando se hablaba del mar y cómo se apagaban al darse cuenta de que no había lugar para él en esos planes. Un día se le acercó mientras lavaba los platos y, jugando con el borde de su camiseta, preguntó en voz baja, «Mamá, ¿yo también iré al mar?». Sara se quedó paralizada. Sus manos en la espuma del jabón dejaron de moverse. Se volteó y miró sus ojos serios, llenos de ansiedad. ¿Qué podía decirle? ¿Decir la verdad, que la abuela y su padrastro no querían llevarlo? ¿Romperle el corazón infantil? Aún no hemos decidido nada, cariño, dijo tratando de que su voz no temblara. La abuela solo está mirando opciones. ¿Y si deciden, yo iré?, insistió. Claro que irás, respondió con firmeza, aunque le dolía en el alma. ¿Cómo vamos sin ti? Lo abrazó, enterrando el rostro en su coronilla para que no viera sus lágrimas. En ese momento se prometió, haría todo para que su hijo no se sintiera ajeno ni rechazado. Esa noche decidió hablar directamente con Gregory, sin indirectas ni rodeos. Gregory, tenemos que resolver el tema de Ben, comenzó cuando quedaron a solas. ¿Qué hay que resolver con él?, se sorprendió él. ¿Todo está bien? No es normal. Él escucha sus conversaciones sobre el viaje y no entiende si lo van a llevar o no. Hoy me preguntó si él irá. Gregory suspiró y apartó el teléfono. Sara, ¿tú entiendes? No, no entiendo. Su voz se quebró. Explícame qué se supone que debo entender. ¿Que mi hijo es una persona de segunda categoría? ¿Que no tiene lugar en tu familia de verdad? Deja de complicar las cosas, empezó a irritarse él. Mamá solo quiere que todos descansemos juntos. Tranquilos. ¿Sin qué? Sara bajó la voz para no despertar a los niños. ¿Sin equipaje? ¿Sin lastre? Así lo llama tu madre a sus espaldas. Lo sé. Y tú callas. Y accedes. No accedo. Se enfureció él. Solo que mamá es una persona mayor, tiene sus ideas. Ella paga parte del viaje, al fin y al cabo. Ah, ya entiendo. El dinero, Sara sonrió con amargura. Entonces, ¿quién paga, manda? ¿Y los sentimientos de mi hijo no valen nada? ¿Qué tienen que ver los sentimientos? Se desentendió Gregory. Tiene 10 años, ya es mayor. Pasará una semana con tus padres. Ellos no se negarán. En Borones tampoco está mal, hay un río. Sara lo miraba y le parecía que frente a ella había un completo desconocido.
Un hombre para quien su hijo solo era un estorbo, una molestia que se puede dejar fácilmente a los abuelos. Mis padres viven en otra ciudad, dijo con tono helado. Y no merecen que les dejen al nieto que su propia familia ha rechazado. Nadie lo rechazó. Gregory subió la voz. ¿Qué repites? No irá esta vez. Irá la próxima. ¿Cuál es el problema? El problema eres tú, Gregory, dijo Sara en voz baja. Que permites que tu madre humille a mi hijo. Que para ti sus caprichos valen más que sus lágrimas. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, cerrando la puerta con fuerza. Las lágrimas la ahogaban. Entendió que no era solo el capricho de una suegra. Era una prueba. Una prueba de la fortaleza de su familia, de su amor, de su dignidad. Y en ese momento estaba perdiendo esa prueba. Acostada en la oscuridad, escuchaba cómo Gregory caminaba por la cocina, abría y cerraba la nevera. No se acercó, no intentó disculparse. Solo fingía que no había pasado nada. Sara entendió, ese silencio era un signo de consentimiento. Consentimiento con su madre. Y esa conciencia le dolía aún más. Sabía que la conversación más importante aún estaba por venir. Y sería mucho más cruel. La mañana del sábado amaneció soleada, pero fría. La tensión en el apartamento se podía cortar con un cuchillo. Gregory y Sara casi no hablaban, intercambiando solo frases cortas y necesarias. Ben, sintiendo que algo andaba mal, se encerró en sí mismo y casi no salía de su habitación. Solo el pequeño Lucas gorgojeaba despreocupado en su cuna, sin sospechar la tormenta que se avecinaba sobre su familia. Al mediodía sonó el teléfono. Era Dolores. Sara, buenos días, su voz sonaba extrañamente alegre. Gregory y yo hemos quedado en ir al centro comercial a ver unas cosas. ¿Te importa si llevamos a Lucas con nosotros? Así salimos a pasear, que tome un poco de aire. Sara se quedó paralizada. Era un claro movimiento táctico, llevarse al nieto, dejando a Ben en casa de forma demostrativa. ¿Y Ben? Preguntó, intentando que su voz no temblara. Ay, ¿y qué con Ben? Se sorprendió la suegra. Ya es un niño grande, se quedará solo un par de horas en casa. ¿O te quedas tú con él? No será mucho tiempo. Está bien, respondió Sara con frialdad. Me quedaré con Ben. Sabía que cualquier otra respuesta sería tomada como motivo para una nueva discusión. Una hora después, Gregory y su madre, vestidos con esmero y animados, se fueron llevándose a Lucas. El apartamento quedó en silencio. Sara entró en la habitación de Ben. Él estaba sentado en la mesa dibujando. En el papel se veían los contornos de un enorme barco navegando entre olas bajo un sol brillante. ¡Qué bonito!, dijo Sara, poniendo la mano sobre su hombro. Es nuestro barco, respondió Ben en voz baja, sin levantar la cabeza. Navegamos en él por el mar. Todos juntos. A Sara se le cortó la respiración. Se sentó junto a él y lo abrazó. Seguro que navegaremos, mi sol. Seguro. Pasaron el resto del día juntos, leyeron, vieron dibujos animados, hornearon sus galletas favoritas con canela. Sara trataba de ser alegre, bromeaba. Pero veía que su hijo entendía todo. Él le sonreía, pero en sus ojos había una tristeza adulta, nada infantil. Gregory y Dolores volvieron por la tarde, cargados con bolsas. Uf, estamos cansados, dijo la suegra al entrar, dejando unas bolsas de marca en el suelo. Pero compramos todo lo necesario para el viaje de Lucas: gorra,
crema solar, un flotador. Ella lo decía en voz alta, de manera demostrativa, claramente esperando que Ben lo escuchara todo. Gregory entró en la sala en silencio, evitando mirar a Sara. Se sentía culpable, y eso era evidente. Pasamos por un lugar, como sin querer, continuó Dolores, sacando de su bolso unos papeles doblados en 4. Una agencia de viajes. Solo para comparar precios, conocer condiciones. Despegó las hojas y las puso sobre la mesa. No eran simples folletos. Eran billetes de avión impresos. 3 billetes con la ruta Washington, Antalya, Washington. A nombre de Brooks Gregory, Dolores Brooks y Lucas Brooks. Fecha de salida, dentro de 2 semanas. Sara miraba esos billetes, y el mundo a su alrededor se redujo al tamaño de esos 3 papeles. No era solo una insinuación. Era un hecho. Definitivo e irreversible. No solo no querían llevarse a su hijo mayor. Lo habían borrado. Lo habían excluido. Fingían que no existía. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, aunque ya lo entendía todo. Los billetes, respondió la suegra con una sonrisa satisfecha. Imagínate, Sara, había tal descuento que no pudimos resistirnos. Decidimos comprarlos de inmediato para no perder la oportunidad. La miró desafiante, como diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? Sara levantó lentamente la vista hacia su marido. Él estaba de espaldas junto a la ventana, fingiendo mirar con interés el paisaje nocturno. Gregory, lo llamó. Él se volvió a regañadientes. En sus ojos había una mezcla de miedo y terquedad. ¿Sabías de esto? Encogió los hombros, mamá vio una oferta buena. Decidimos no dejarla pasar. De todas formas íbamos a volar. ¿Nosotros?, repitió Sara. ¿Quiénes son nosotros? Tú, tu madre y nuestro hijo común. ¿Y Ben? ¿Dónde está su billete? Sara, mejor no ahora, murmuró, volviéndose de nuevo. No, ahora mismo. Su voz resonó. Quiero oírlo de ti. ¿Estás de acuerdo con que mi hijo, que vive con nosotros, que te llama papá, aunque no sea su padre biológico, no merezca ir con nosotros al mar? En ese momento salió Ben de la habitación. Al parecer había oído los gritos y salió a ver qué pasaba. Su mirada cayó sobre los billetes en la mesa, luego sobre el rostro de su madre, marcado por el dolor. Sobre el padrastro que se dio la vuelta. Sobre la abuela triunfante. Y entendió todo sin palabras. No lloró, no gritó. Simplemente se dio vuelta en silencio y regresó a su habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Ese suave clic del cerrojo fue para Sara más fuerte que cualquier grito. Era el sonido del mundo roto de su hijo. ¿Ves a qué has llegado?, intervino la suegra de inmediato. La histérica arruinó el ambiente para todos. Claro, Sara ya no la escuchaba. Miraba la puerta cerrada del cuarto de Ben, y en su alma en lugar de dolor y desesperación empezó a nacer una ira fría y punzante. Habían cruzado la línea. Se habían atrevido a hacerle daño a su niño, y ella no lo dejaría así. Les haría pagar por cada lágrima suya, y el precio sería muy alto. Cuando la puerta se cerró tras Dolores, Sara permaneció unos instantes inmóvil, mirando el pasillo vacío. Dolores se fue dejando el aroma de perfumes caros y una atmósfera venenosa de triunfo. Había logrado su objetivo, clavar una cuña entre Sara y Gregory y humillar demostrativamente al hijastro no querido. Gregory seguía junto a la ventana, fingiendo estar absorto en el movimiento callejero.
Habla conmigo, dijo Sara en voz baja. Su voz sonaba inquietantemente tranquila. Él se volteó a regañadientes. ¿Qué hay que decir? Lo viste tú misma. Mamá compró los billetes. Había una oferta. ¿Oferta? Sara se acercó lentamente a él. ¿De verdad crees que es solo por una oferta? Estuviste ahí cuando lo hizo. Aprobaste la compra de 3 billetes. 3, Gregory. No aprobé, empezó a defenderse. Simplemente no discutí. Ya conoces a mi madre. Cuando decide algo, no la convencen. No discutiste, Sara sonrió, pero su risa fue amarga como la hiel. Cuando se trata de los sentimientos de mi hijo, no discutiste. ¿Y si ella decidiera echarlo de casa, también no discutirías? No exageres, respondió él con aspereza. Nadie lo va a echar. ¿De verdad? A mí me parece que eso es exactamente lo que pasó. Simplemente lo echaron de su familia, de sus vacaciones, de su vida. Le mostraron que aquí sobra. Que es un extraño. Y es un extraño. De repente estalló Gregory, y su voz reflejaba un enfado largamente contenido. Sí, he intentado. He tratado de ser un buen padrastro para él. Pero no es de mi sangre, Sara. No es mía. Tiene un padre biológico, que sea él quien lo lleve por los mares. Sara se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado. Sabía que el padre biológico de Ben, su primer marido, desapareció de sus vidas cuando su hijo tenía menos de 6 años. Se mudó a otra ciudad, formó una nueva familia y pagaba la pensión alimenticia solo de vez en cuando, sin mostrar ningún interés por su hijo. Gregory lo sabía muy bien, y ahora esa acusación le parecía especialmente cruel. Su padre biológico es un cobarde, dijo ella con firmeza. Pero yo pensé que tú eras diferente. Pensé que eras un hombre que podía amar no solo a una mujer, sino también a su hijo. Resulta que me equivoqué. Te amo, murmuró el desconcertado. ¿Y a Lucas? Él es mi hijo. ¿Y Ben? ¿De quién es? Es solo una parte de mí que estás dispuesto a tolerar mientras te convenga. Pero en cuanto surgen los más mínimos problemas, en cuanto tu mamá chasquee los dedos, lo traicionas al instante. No he traicionado a nadie. Gritó él. Basta de hacer una montaña de un grano de arena. No va a ir a Turquía, no es el fin del mundo. Le compraré una consola nueva y se olvidará en un día. No has entendido nada, Sara negó con la cabeza, sintiendo como todo se congelaba dentro de ella. No se trata de Turquía ni del mar. Se trata del respeto. De que han pisoteado su pequeño corazón. Él escuchó todo, Gregory. Estaba ahí y escuchó cómo decidían su destino. Como si fuera un objeto que se puede dejar en casa. Ella se acercó a la puerta de la habitación de Ben y tocó suavemente. Ben, cariño, por favor abre. Silencio como respuesta. Ben, hablemos. Silencio. Sara intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave por dentro. Está encerrado, dijo, volviéndose hacia su marido. Su voz apenas se oía. Nunca había hecho esto antes. Gregory se acercó más. Su rostro mostraba confusión. Vamos, solo está enfadado. Pasará. Los adolescentes son así. Tiene 10 años. Exclamó Sara. Todavía es un niño. Y ahora le duele mucho. Por tu culpa. Y por la de tu madre. Volvió a tocar la puerta, esta vez con más insistencia. Ven, abre.
Estoy preocupada. Desde dentro se escuchó un leve sollozo. A Sara le atravesó un dolor agudo. ¿Lo oyes? Clavó la mirada en Gregory. Tú lo hiciste llorar. Tú y tu querida mamita. Deja de gritarme. Él también empezó a perder el control. No es mi culpa que tu hijo tenga un carácter tan sensible. Tal vez deberías haberlo criado de otra manera para que no sea tan débil. Eso fue la gota que colmó el vaso. Sara lo miró con tal intensidad que él involuntariamente dio un paso atrás. Fuera, dijo ella en voz baja pero firme. Él no podía creer lo que había oído. Fuera. Ve con tu madre. Diviértanse, planifiquen sus vacaciones perfectas. Y a nosotros, a mi hijo y a mí, déjenos en paz. ¿Me estás echando de casa? De mi casa, corrigió ella, y su voz sonó como metal. ¿O se te olvidó a quién pertenece este apartamento? He soportado a tu madre, sus humillantes insinuaciones, tu cobardía. Pero no voy a permitir que lastimen a mi hijo. Eso no va a pasar. Nunca. Gregory la miraba atónito, tan repentinamente firme y decidida. Estaba acostumbrado a verla suave, conciliadora, dispuesta a suavizar los conflictos. Esta nueva Sara fría e inflexible le daba miedo. Te vas a arrepentir, masculló entre dientes. Solo me arrepiento de una cosa, respondió ella sin apartar la mirada. De no haberlo hecho antes. Vete. Él permaneció un momento más, probablemente esperando que ella cambiara de opinión. Pero al encontrarse con su mirada helada, comprendió, esto era el final. Tomó su chaqueta y las llaves del coche y salió por la puerta, cerrándola de golpe. Sara se quedó sola, en el silencio resonante del apartamento, roto solo por los suaves sollozos detrás de la puerta cerrada. Apoyó la frente contra la fría madera. Ven, mi amor, susurró. Por favor, abre. Mamá está aquí, estoy contigo. La puerta no se abrió. Y Sara entendió que la batalla por el corazón de su hijo sería larga y difícil. Pero ahora primero tenía que ganar la guerra. La guerra por su futuro común, en el que ya no habría lugar para humillaciones ni traiciones. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Papá, hola. Necesito tu ayuda. Después de que Gregory se fue, la casa quedó sumida en un silencio opresivo. Sara estuvo mucho tiempo junto a la puerta de la habitación de Ben, tratando de convencerlo, suplicándole que abriera. Pero lo único que respondía eran sollozos apagados. Finalmente se rindió. Está bien, Ben, dijo, apoyando la mejilla contra la puerta. No voy a molestarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y que te quiero mucho. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Las manos le temblaban. Tenía un caos total en la cabeza. ¿Qué hacer ahora? ¿Divorcio? Pero, ¿cómo vivirían? Ella estaba de baja maternal, con 2 hijos a cargo. Sí, el apartamento era suyo, pero aún debían la hipoteca del coche que habían comprado juntos. Los pensamientos se mezclaban, encadenándose unos a otros. En ese momento sonó el teléfono. Era su suegra. Sara colgó, pero Dolores fue insistente. El teléfono sonó de nuevo. Y otra vez. A la quinta llamada, Sara no pudo aguantar más y contestó, activando el altavoz y dejando el teléfono sobre la mesa. ¿Qué quieren? Su voz sonaba sin vida. Ah, así hablas a los mayores. Atacó Dolores de inmediato. Gregory me contó todo. Lo echaste de casa. A tu propio marido.
Lo eché de mi casa, corrigió Sara, después de que ustedes dos humillaran a mi hijo. Nadie lo humilló. Chilló Dolores. Solo decidimos irnos de vacaciones en familia. Y tu hijo, ese malcriado, siempre lo arruina todo. Siempre está quejándose, siempre insatisfecho. Un niño normal se alegraría por su madre. Él no es un malcriado. Gritó Sara, olvidando su promesa de mantener la calma. Él es mi hijo. Y no permitiré que lo insulten así. Lo llamaré como quiera, insistió la suegra. Lo trajiste a nuestra familia, así que aguanta. ¿O creías que iba a querer a un hijo ajeno como a un nieto? Olvídalo. Sara guardó silencio, intentando asimilar la avalancha de veneno que salía del teléfono. Siempre había sospechado de la verdadera actitud de su suegra, pero nunca la había escuchado tan abierta y descaradamente expresada. Escúchame bien, nuera, la voz de Dolores se volvió helada. Tienes dos opciones, o llamas ahora mismo a Gregory, te disculpas y aceptas nuestras condiciones, vuelas con él y Lucas a Turquía, y a tu lastre se lo mandas a casa de tus padres, o te quedas sola, con 2 hijos y sin un centavo. Gregory pedirá el divorcio y te pagará una pensión tan baja que ni para leche te alcanzará. Yo me encargaré de eso. Tengo contactos. Las amenazas eran tan absurdas que Sara casi se rió. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. No sabes de lo que soy capaz cuando se trata de la felicidad de mi hijo. Él no vivirá con una histérica que no respeta a su madre. Se merece algo mejor. Quizás, dijo Sara en voz baja, pero ese algo mejor no son ustedes. ¿Qué dijiste? Digo que ustedes le están arruinando la vida. Han criado a un niño sin voluntad, un mamitis, que tiene miedo de decirles una palabra. Nunca será feliz mientras esté bajo su sombra. Algo cayó detrás de la puerta de la habitación de Ben. Sara se estremeció. Él lo escuchaba todo. Escuchó que su abuela lo llamó malcriado. Dolores se obligó a hablar con calma. No voy a hablar más contigo. Resolveremos todo en los tribunales. A los tribunales irá. Resopló la suegra. ¿Y tú quién eres? Una mantenida. Te paras a vivir de mi hijo, de baja maternal descansando. Ve a trabajar y entonces podrás exigir tus derechos. Sara presionó silenciosamente el botón para colgar y bloqueó el número. Se acercó a la puerta de la habitación de su hijo. ¿Ven? Silencio. Se asustó de verdad. Corrió al pasillo, buscó en el cajón de herramientas un destornillador fino y, con manos temblorosas, intentó abrir la vieja cerradura. En pocos minutos se dio el pestillo. Ben estaba sentado en el suelo, abrazándose las rodillas y meciéndose de un lado a otro. Frente a él, en el suelo, yacían destrozados pedazos de papel, sus dibujos, sus barcos, sus mundos fantásticos. Todo había sido destruido. Sus ojos estaban secos, pero en ellos había tanta desesperación que a Sara le dolió el corazón. Cariño. Ven. Ella se arrodilló junto a él. Él no la miraba. Soy yo el culpable de todo, susurró él. Si yo no existiera, ustedes no se pelearían. No, Solcito. No, Sara lo abrazó contra sí. No tienes la culpa de nada, ¿me oyes? Nunca pienses así. Son los adultos los que son unos tontos y no saben lo que hacen. Él se apoyó en su hombro, y su pequeño cuerpo empezó a temblar por sollozos silenciosos. Sara le acariciaba la cabeza y la espalda, susurrando palabras de amor y apoyo, mientras su propio corazón se rompía en pedazos. Ella entendió,
las concesiones y los compromisos habían terminado. Ahora era la guerra. Y en esta guerra debía ganar por su hijo. Tarde en la noche, cuando Ben, agotado, finalmente se durmió, Sara fue a la cocina. Sacó del armario una vieja caja con documentos. Allí, entre certificados de nacimiento, contratos antiguos y recibos, había un archivo delgado. Contenía copias de documentos que ella había hecho años atrás, cuando trabajaba en el departamento de marketing. Entonces no les dio importancia, solo eran extraños informes financieros que pasaban por su departamento, relacionados con la empresa donde trabajaba Gregory. Él le había pedido ayuda para cuadrar unas cifras para mamá. Decía que Dolores lo ayudaba a invertir el dinero de forma rentable. Sara le creyó en ese momento. Pero ahora, al mirar esos papeles con ojos nuevos, empezó a entender que no se trataba de inversiones. Las cantidades eran demasiado exactas, las transferencias demasiado regulares. Parecía más bien el pago de una deuda. Una deuda grande. Abrió el portátil y empezó a buscar información, el nombre de la empresa receptora, los nombres en los documentos. Después de una hora de búsqueda, ante sus ojos empezó a dibujarse un panorama desagradable. La empresa pertenecía a personas sospechosas, y en la red había reseñas que la calificaban como una pirámide financiera que se había desplomado unos años atrás, dejando a decenas de personas con deudas enormes. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Acaso Gregory, su tranquilo y correcto Gregory, se había metido en ese lío? ¿Y su suegra lo sabía? Más aún, ¿la ayudaba a ocultarlo? Encontró viejos mensajes con su esposo donde él mencionaba esas inversiones. Mamá dice, es muy rentable. En un par de años duplicaremos el capital. Ahora todo encajaba, la constante falta de dinero que Gregory justificaba con la hipoteca y el aumento de precios, su irritación cuando ella preguntaba por las finanzas, y lo más importante, su dependencia de su madre. Ella lo tenía atrapado. No solo le debía el amor de hijo, sino también dinero, que aparentemente ella le había dado para cubrir parte de la deuda. Y ahora juntos pagaban el resto, sacando dinero de su presupuesto familiar común, y al mismo tiempo llamaban a Sara una mantenida. Sara cerró el portátil. El cuadro se había aclarado. Y el plan de acción también. Ahora tenía una carta bajo la manga. Y no temía usarla. El día siguiente pasó en una neblina. Sara alimentaba a los niños mecánicamente, paseaba con Lucas y trataba de distraer a Ben, pero todos sus pensamientos estaban ocupados con la próxima batalla. Se sentía como una general preparándose para la batalla decisiva. El miedo se mezclaba con una fría determinación. Por la noche llamó su padre. Bueno, hija, ¿cómo estás? Su voz, como siempre, era tranquila y firme. Sara le contó todo, sobre los boletos, la pelea con Gregory, las amenazas de la suegra y, finalmente, su descubrimiento. Eso ya lo sospechaba, dijo León después de una larga pausa. Desde el principio sentí que había algo turbio con ese Gregory y su mamá. Mucha pomposidad sin fundamento. ¿Qué hago, papá? Lo que te dicte el corazón. Pero recuerda una cosa, estás protegiendo a tu hijo. Y en esta situación todo vale. No estás atacando, estás defendiéndote. Si tienes un as bajo la manga, úsalo. No los perdones. Ellos no te han perdonado a ti. Las palabras de su padre le dieron fuerzas. Entendió que estaba en el camino correcto. El desenlace llegó de forma inesperada. El martes por la tarde, cuando Sara acostaba a Lucas, llamaron a la puerta.
En el umbral estaba Dolores. Vestía impecable, un traje de pantalón estricto, un peinado perfecto y labios pintados de rojo intenso. Su aspecto era combativo y seguro. He venido por las cosas de Gregory, dijo de inmediato, entrando en el apartamento como si fuera suyo. Y por Lucas. Volamos mañana. Gregory decidió que el niño necesita descansar, y tú, en tu estado, no puedes cuidarlo como debe ser. Sara la miró en silencio. Era un movimiento descarado y sin vergüenza. Llevarse al hijo menor y dejarla con el mayor, el innecesario. Separarlos. Lucas no se va a ningún lado, respondió Sara con calma. Se quedará conmigo. Y con su hermano. ¿Con su hermano? Dolores frunció los labios con desprecio. ¿Hablas de tu monstruo? No tiene lugar junto al verdadero Brooks. En ese momento Ben salió del salón. Quería pedirle agua a su mamá, pero se quedó paralizado en la puerta al escuchar las últimas palabras de la abuela. En su rostro se reflejaba un dolor tan profundo, un sufrimiento tan grande, que a Sara se le nublaron los ojos. Dolores vio a su nieto y, sin inmutarse, continuó mirándolo directamente. Sí, niño, estoy hablando de ti. Tu monstruo no viene con nosotros al mar. Aquí no tiene lugar. Volamos en familia, y tú eres un extraño. Solo un error del pasado de tu madre. Así que ve a tu habitación. Y no molestes a los adultos mientras preparan a tu hermano para el viaje. Fue monstruoso. Cruel. Despiadado. Lo dijo a propósito, para golpear donde más dolía. Para romper a los dos. Ben miraba a la abuela en silencio. Y en sus ojos infantiles no había lágrimas. Había otra cosa. Algo terrible, comprensión. Él entendió todo. Entendió que no lo quieren. Que es un estorbo. Que es un obstáculo. Se dio vuelta lentamente y, sin decir palabra, fue a su cuarto. Sara sintió que algo estallaba dentro de ella. El velo de paciencia que había llevado durante tanto tiempo se hizo pedazos. Dio un paso hacia la suegra. Váyase, siseó. ¿Qué? Dolores ni siquiera entendió lo que pasaba. Dije, váyase de mi casa. Sara gritó. Su voz resonaba con furia. ¿Cómo te atreves? Se alzó Dolores. Soy la madre de tu esposo. Ustedes son monstruos. Gritó Sara. Ustedes son la criatura que acaba de llamar a un niño monstruo delante de sus ojos. No tienen derecho ni a ser llamadas abuela, ni a ser humanas. Maldita. La suegra levantó la mano para abofetearla, pero Sara atrapó su muñeca. Ni lo pienses, dijo con tono helado. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía y les contaré todo, no solo sus insultos. Soltó la mano de Dolores y se acercó a la mesa donde estaba su portátil. Encontré algo interesante, dijo Sara, abriendo la tapa y mostrando la pantalla a la suegra. ¿Conoce esta empresa? Horizonte Endast. El rostro de Dolores cambió, el color desapareció de sus mejillas y sus labios palidecieron. ¿De dónde? Balbuceó. De ahí, cortó Sara, señalando los informes que Gregory le pidió revisar hace un par de años. Cifras muy interesantes, especialmente ahora que se sabe que esta empresa era una pirámide financiera y que tu hijito parece estar metido hasta el cuello. Y tú, como madre preocupada, lo ayudabas a ocultar las deudas y a pagarlas con nuestro presupuesto familiar. Dolores miraba la pantalla, donde había documentos y artículos sobre fraudes, y no dijo nada. Su seguridad se había evaporado.
Entonces, continuó Sara, con voz metálica, o recoges tus cosas, las de tu hijo, y desapareces para siempre de mi vida y de la de mis hijos, o estos documentos mañana estarán en manos del investigador. Y creo que tendrá muchas preguntas no solo para Gregory, sino para ti también, como es jefa de recursos humanos, que después de la quiebra de su empresa de repente tiene dinero para ahorros y cruceros. Tú eliges. La suegra respiraba con dificultad, jadeando. Miraba a Sara con odio, pero en sus ojos había miedo. Entendió que había perdido. Perdido completamente e irremediablemente. ¿Te arrepentirás?, susurró. Serán ustedes los que se arrepientan si no se van en 5 minutos, respondió Sara. El tiempo comenzó a correr. Dolores retrocedió tambaleándose hacia la puerta. Ya no era una reina, sino una mujer asustada, cuyos secretos habían salido a la luz. Salió corriendo del apartamento, olvidándose de las cosas de su hijo y de Lucas. Sara cerró la puerta y se apoyó en ella con la espalda. Las piernas no la sostenían. Se deslizó lentamente al suelo. La adrenalina se iba, dejando un vacío ensordecedor. Había ganado, pero aquella victoria era amarga. Había destruido a su familia para salvar sus restos. Después de que la puerta se cerró tras Dolores, Sara se quedó mucho tiempo sentada en el pasillo, con la espalda apoyada en la fría pared. El silencio en el apartamento pesaba, resonaba en sus oídos. Se sentía vacía, consumida por completo. Acababa de lograr la victoria más importante de su vida, pero no había alegría. Solo un vacío ensordecedor y un dolor punzante en el pecho. Se puso de pie con las piernas temblorosas y fue al cuarto de Ben. La puerta estaba entreabierta. Su hijo estaba acostado en la cama, de espaldas a la pared, fingiendo dormir, pero sus hombros se movían en pequeños temblores. Sara se sentó suavemente al borde de la cama. «Ben», susurró, «mi buen chico, mi valiente niño, perdóname». Ella no sabía exactamente por qué se estaba disculpando, si por no haber podido protegerlo antes, por haber traído a esas personas a su vida, o por el hecho de que él se había convertido en testigo involuntario de esa guerra sucia y fea. Ella tocó su hombro con cuidado. Él se sobresaltó, pero no se dio la vuelta. «Lo escuché todo», dijo con voz ronca, en la almohada. «Sobre papá, quiero decir, sobre el tío Gregory, sobre las deudas». «No es tu culpa», dijo Sara con firmeza. «Nada de esto es tu culpa». «¿Me llamó?» Él se detuvo. «¿Monstruo? ¿Es cierto?» Yo no soy como Lucas. Sara sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. Se esforzó por contenerlas. Ahora no podía mostrar debilidad. «Eres mi hijo», dijo, y en su voz sonó acero. «Mi primogénito, mi orgullo. Eres el mejor, el más inteligente y el niño más talentoso del mundo. Y Lucas es tu hermano. Y los dos son mi familia. Y todo lo demás no importa. ¿Entiendes?». Le acarició el cabello. Ella es solo una mujer amargada y miserable, y sus palabras son veneno. No dejes que ese veneno envenene tu corazón. Ben se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas, pero ya no tenían esa desesperación absoluta. Había algo nuevo en ellos, una frágil confianza. Se abrazó a ella en silencio, y se quedaron así por mucho tiempo, en silencio, dos personas muy cercanas en el mundo que acababan de sobrevivir a una tormenta terrible. Por la noche regresó Gregory. Entró al apartamento con cara de culpable, llevando un ramo de rosas en las manos. «Sar, perdona», empezó desde la puerta.
Mamá me llamó, ella, dijo que la echaste. Sé que ella estaba equivocada. Hablaré con ella. Sara lo miró en silencio, su rostro desconcertado, ese ramo ridículo. No hace falta, dijo en voz baja. No hace falta hablar con nadie más. ¿Cómo? No entendió él. Literalmente. Recoge tus cosas. Gregory se quedó paralizado. El ramo cayó de sus manos y las rosas se esparcieron por el suelo. ¿En serio? ¿Por mamá? Sar, lo arreglaré. Haré que ella se disculpe. No se trata solo de ella. Sara negó con la cabeza. Se trata de ti, de tus mentiras. Lo llevó a la cocina y abrió el portátil. Horizon and Dust. ¿Te suena? Gregory palideció. Miraba la pantalla, los documentos, los titulares de las noticias, y su rostro se volvió gris. ¿De dónde salió esto? No importa. Lo que importa es que me mentiste durante 2 años. Tomabas dinero de nuestro presupuesto, de mis ahorros, y se lo dabas a unos estafadores. Y me decías que eran inversiones rentables. Nos metiste en un pozo de deudas y ni siquiera tuviste el valor de admitirlo. Quería hacer lo correcto, su voz temblaba. Pensé que ganaríamos rápido y pagaríamos la hipoteca. Me engañaste. ¿Tú fuiste engañada? Sara sonrió con desprecio. La que tenía que pagar era yo. Y tu madre también lo sabe. Te daba dinero para cubrir parte de la deuda, y con eso compró tu lealtad. Por eso permitías que humillara a mí y a mi hijo, porque ella te tenía atrapado. Él guardó silencio. No tenía nada que responder. Era la verdad. La verdad desnuda y fea. Te amaba, Gregory, dijo Sara, y su voz tembló por primera vez esa noche. Realmente creía que éramos una familia. Estaba dispuesta a soportar a tu madre, su carácter y sus críticas, pero no puedo perdonar la traición. No solo me traicionaste a mí, traicionaste a Ben. Permitiste que tu madre lo destruyera. Hablaré con él. Me disculparé. Es tarde. Ya dijiste todo, y él lo escuchó todo. Ella se levantó. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Deja las llaves sobre la mesa. ¿Y Lucas? Preguntó desesperado. Él es mi hijo. Sí, es tu hijo, y podrás verlo en el juicio a la hora que se establezca. Pero por ahora vete. Ya no eres parte de esta familia. Él la miraba, y en sus ojos había desesperación e incomprensión. Todavía no podía creer que su esposa tranquila y dócil fuera capaz de algo así. Pero Sara ya no era tranquila. Algo había muerto dentro de ella, pero algo nuevo había nacido, una firme convicción de estar en lo cierto y la voluntad de luchar por sus hijos hasta el final. Él se fue sin decir una palabra más, simplemente recogió una bolsa con lo esencial y cerró la puerta tras de sí en silencio. Sara fue al cuarto de Ben. Él no dormía, estaba sentado en la cama mirando por la ventana. ¿Se fue?, preguntó el niño. Sí, para siempre. Sí, cariño, para siempre. Guardó silencio un momento, luego se volvió hacia ella, y en sus ojos ya no había ese dolor terrible. Mamá, ahora iremos al mar. Los dos, tú y yo, y Lucas. Iremos, dijo Sara con firmeza, abrazándolo. Seguro iremos en el mejor barco del mundo. Y en ese momento comprendió que había hecho lo correcto. Su barco ya no se hundiría. Ella misma se había convertido en su capitana. Después de que la puerta se cerrara tras Gregory, llegó un silencio ensordecedor.
Sara se sentía como si acabara de sobrevivir a un terremoto. Todo lo familiar se había derrumbado, dejando solo ruinas y un vacío resonante. Entró en la habitación de Lucas, que dormía plácidamente en su cuna, le acomodó la manta y se quedó mucho tiempo mirando su rostro angelical. Ese pequeño no sabía nada de las tormentas que azotan el mundo de los adultos. Y su principal tarea ahora era preservar para él ese mundo, un mundo donde es amado y está seguro. La noche fue de insomnio. Sara se sentó en la cocina con una taza de té frío, repasando en su mente los acontecimientos de los últimos días. Cada palabra, cada mirada, cada frase humillante de su suegra, todo emergía en su memoria con dolorosa claridad. No sentía compasión ni por Gregory ni por su madre. Solo un frío vacío abrasador dentro de ella. Por la mañana se sintió un poco mejor. El sol que entraba por la ventana de la cocina parecía prometer un nuevo comienzo. Despertó a Ben, preparó el desayuno, y por primera vez en mucho tiempo comieron los tres, ella, Ben y Lucas, a quien sentó en la trona, en un ambiente de total tranquilidad. No había tensión, ni necesidad de medir cada palabra. «Mamá, ¿y qué haremos ahora?», preguntó Ben mientras terminaba su omelette. «Vivir», respondió Sara simplemente. «Viviremos, disfrutaremos, dibujaremos tus increíbles barcos y, por supuesto, nos prepararemos para el viaje al mar». Los ojos del niño brillaron con emoción. ¿De verdad? De verdad. En cuanto terminemos todos los asuntos, empezaremos a elegir a dónde iremos. Lo primero era protegerse legalmente. Volvió a llamar a su padre. «Papá, necesito un buen abogado de familia». León no hizo preguntas innecesarias. «Será hecho», respondió brevemente. «Te enviaré contactos esta noche». «Aguanta, hija». Para la noche, Sara ya tenía el número de uno de los mejores abogados de Washington, Rick Cooper, antiguo colega de su padre. Al día siguiente, dejando a los niños con una amiga que había venido a ayudar, Sara fue a la cita con el abogado. Rick Cooper resultó ser un hombre corpulento, canoso, con una mirada penetrante. Escuchó atentamente su historia, revisó los documentos del apartamento y copias de esos informes financieros. «La situación está clara», dijo, apartando los papeles. «El apartamento es propiedad prematrimonial tuya, y tu ex esposo, usó esa palabra intencionalmente, no tiene ningún derecho sobre él. En cuanto a los niños», continuó, «Lucas es su hijo y tendrá derecho a visitas, además de la obligación de pagar la manutención. Con Ben es más complicado, legalmente no es nadie para él. Y seguro no querrá verlo», dijo Sara con una amarga sonrisa. «Sobre la deuda», prosiguió Rick Cooper, «es un problema suyo con su madre. Tú no firmaste contratos ni diste garantías. No hay manera de probar tu participación en esa estafa. Más aún, esos documentos», asintió hacia una impresión, «pueden ser tu mejor arma si deciden atacar». «Y lo harán». «Seguro», asintió el abogado. «Por lo que cuentas, su madre es una mujer vengativa y autoritaria. No te perdonará tal humillación. Prepárate para la presión, quizás intenten difamarte. Nuestra tarea es adelantarnos. Presentaremos la demanda de divorcio y manutención para Lucas y prepararemos una contrademanda por intento de fraude si inician alguna acción». La conversación con el abogado le dio confianza a Sara. Ya no estaba sola en esta lucha. Tenía el apoyo de su padre y protección profesional. Al regresar a casa, ella se sintió dueña en todo el sentido de la palabra. Recorrió el apartamento, planeando mentalmente una reorganización.
El dormitorio donde vivían con Gregory ahora sería la habitación de Ben, su espacio personal, donde podría pintar sus mundos sin temor a que alguien lo llamara un bicho raro. Y ella y Lucas se mudarían a la sala de estar, que se podría dividir en zonas. En los días siguientes, Sara se sumergió por completo en sus preocupaciones. Presentó la solicitud de divorcio, recogió todas las cosas de Gregory y de su madre en cajas y las dejó en el rellano de la escalera, enviándole a su ex esposo un mensaje breve: recoge tus cosas, tienes 24 horas. Después las tiraré. Él llegó esa misma noche, cuando los niños ya no estaban en casa. Sara los llevó con una amiga. Él no intentó hablar, solo silenciosamente cargó las cajas en el coche. Cuando ya se disponía a irse, Sara lo detuvo. Gregory, sobre la deuda. Él se sobresaltó y la miró con desconfianza. Sé que parte del dinero para pagarla era mío. Lo que había ahorrado de mi sueldo antes de la baja por maternidad. Te lo devolveré, dijo él apresuradamente, honestamente, tan pronto como pueda. No necesito tu dinero. Sara negó con la cabeza. Quiero otra cosa. Quiero que tú y tu madre nos dejen en paz para siempre. No más llamadas, no más visitas, no más amenazas. Desaparecen de nuestras vidas. Y entonces olvidaré esa deuda y esos documentos. Él la miró sorprendido. Evidentemente esperaba cualquier cosa, demandas, escándalos, pero no eso. ¿Tú propones un trato? Propongo paz. Paz para mis hijos. De acuerdo. Asintió lentamente. De acuerdo. Eso está bien. Adiós, Gregory. Ella cerró la puerta tras él y sintió un enorme alivio. Cortó el último lazo que la unía a ese pasado. Ahora podía respirar profundamente. Ahora podía empezar una nueva vida. Aún no sabía que Dolores no tenía intención de rendirse tan fácilmente y ya estaba preparando un nuevo golpe, aún más cruel. La semana pasó en una calma engañosa. Sara se sumergió en su nueva vida. Reorganizó los muebles, convirtiendo el antiguo dormitorio en un taller amplio y luminoso para Ben. Le compró un caballete nuevo, pinturas, grandes hojas de papel. El niño cobró vida ante sus ojos. Volvió a pintar, y en sus dibujos ya no había tonos oscuros, solo sol brillante, mar azul y barcos blancos como la nieve. Red Cooper, el abogado, preparó todos los documentos para el divorcio. Sara se sentía protegida, parecía que lo peor había quedado atrás, pero subestimó a su ex-suegra. Una noche, mientras arropaba a Lucas, llamaron a la puerta. En el umbral estaba el policía del distrito, un joven teniente con rostro cansado. ¿Sara?, preguntó, mirando sus papeles. Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo? Ha llegado una denuncia contra usted por parte de la señora Dolores. Acusación de agresión y amenaza de muerte. Sara se echó hacia atrás. ¿Qué es esto? Un error. Yo no la toqué. Ella dice lo contrario, respondió el policía sin emociones, dice que el martes pasado usted la atacó, la sacó de su apartamento, le dio varios golpes y la amenazó con violencia física. Tiene un certificado médico, moretones, rasguños. Pero eso es mentira. Sara sentía que el suelo se le escapaba. Yo me fui por mi cuenta. No la toqué ni con un dedo. Necesito tomarle una declaración. El teniente entró en el apartamento. Es un procedimiento estándar. Mientras Sara escribía con manos temblorosas su versión de los hechos, comprendía en qué trampa había caído. Dolores actuaba con astucia y crueldad.
No podía quitarle el apartamento, ni impugnar el divorcio, así que decidió destruir su reputación, hacerla parecer una histérica agresiva, y quizás incluso lograr que se iniciara un proceso penal. ¿Y ella tiene testigos?, preguntó Sara entregándole la hoja con su declaración. Su hijo Brooks Gregory confirma sus palabras. Fue un golpe bajo. Gregory no solo eligió a su madre. Mintió descaradamente, difamando para protegerla y vengarse de Sara. Entiendo, dijo ella con voz apagada. Después de que el policía se fue, Sara llamó de inmediato a su abogado. Red Cooper, han pasado a la ofensiva. Le contó sobre la denuncia, el informe médico y el testimonio de Gregory. Esperaba algo así, respondió Red Cooper con calma. No te preocupes, Sara, es una agonía. Están intentando presionarte psicológicamente. Tenemos con qué responder. ¿Con qué?, preguntó ella esperanzada. ¿Recuerdas esos documentos financieros? Es hora de usarlos. Pero no como ellos esperan. No vamos a amenazarlos. Simplemente se los entregaremos a quien le interesen mucho. ¿A quién? A la empresa rival de la compañía donde trabaja tu ex marido, y a un periodista muy meticuloso que se especializa en investigaciones económicas. Creo que el efecto será explosivo. Cuando alguien tiene problemas en el trabajo y su nombre aparece en la prensa, no le queda tiempo para acusaciones contra la ex esposa. Sara dudó. Era fuerte. Podía destruir la carrera de Gregory. Él es el padre de mi hijo menor, dijo en voz baja. Y tú eres la madre de 2 hijos que intentan meter en la cárcel con falsas acusaciones, le recordó el abogado. A veces, para proteger a su manada, una loba debe sacar las garras. La decisión es tuya, Sara. Ella miró hacia la puerta de la habitación donde dormían sus hijos. Recordó la desesperación en los ojos de Ben y sus dibujos rotos, y la determinación volvió. Actúa, dijo con firmeza. 2 días después, la bomba estalló. En una de las revistas de negocios más populares salió un artículo con un titular llamativo: Esquemas grises en Frontech. Cómo los gerentes intermedios desvían el dinero de los clientes. El artículo detallaba, con documentos y extractos, un esquema fraudulento en el que estaban involucrados Gregory Brooks y su madre, ex empleada de una empresa asociada. El nombre de Sara no se mencionaba, pero los hechos eran irrefutables. Esa misma noche, Gregory la llamó. Gritaba al teléfono, chillando: ¿Qué hiciste? Destruiste mi vida. Me despidieron. ¿Yo? Preguntó Sara con frialdad. Me parece que tú mismo la destruiste al meterte en ese fraude y decidir difamarme para proteger a tu madre. Ella me obligó, lloró, dijo que si no confirmaba sus palabras, se lo contaría a mi jefe. Ahora tu jefe ya lo sabe todo, comentó Sara, y no solo él. ¿Cómo se siente, Gregory, que tus sucios secretos se hagan públicos? Tú, susurró él. Soy una madre que protege a sus hijos, corrigió ella, y dile a tu mamita que si no retira la denuncia mañana. El siguiente artículo será sobre cómo la ex jefa de recursos humanos de una fábrica en quiebra se convirtió repentinamente en propietaria de bienes raíces de lujo. Creo que la inspección de impuestos le encantará. Colgó sin esperar respuesta. Sus manos ya no temblaban. Se sentía tranquila y segura. Había sacado las garras, y le gustó. Ya no era víctima. Era una depredadora defendiendo su territorio. A la mañana siguiente, justo a las 9, sonó el timbre en el apartamento de Sara. En la puerta estaba Dolores. Sin su habitual maquillaje de batalla, con un sencillo abrigo, parecía pálida y demacrada.
He venido a retirar la denuncia, dijo en voz baja, sin levantar la vista. No es una denuncia. He venido a decir que la retiraré. Pasa. Sara se hizo a un lado. Su suegra entró dudando en el recibidor. Yo, me apresuré, murmuró, no pude controlar mis nervios. Sara la miraba en silencio. La reina de ayer, que humillaba a todos a su alrededor, hoy parecía un perro maltratado. No había lástima, solo una sensación de satisfacción desdeñosa. La denuncia debe ser retirada hoy mismo, dijo Sara, antes del mediodía, o mi abogado entregará la segunda parte de los documentos a los periodistas. Entiendo, asintió la suegra, lo haré todo. Se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Por qué haces esto con Gregory? Preguntó con un dolor genuino en la voz. Él es tu esposo. Lo fue. El padre de mi hijo, corrigió Sara, y la persona que decidió mentir en mi contra eligió su bando. Yo lo obligué, exclamó Dolores. Él no quiso. Te ama a ti. El amor no es compatible con la traición, cortó Sara. Si me amara, no permitiría que ustedes humillen a Ben. Si me amara, tendría el valor de confesar sus problemas y no mentirme durante 2 años. Así que no hables de amor. Ya no existe. Solo hay consecuencias por sus actos. Dolores no respondió nada. Salió en silencio por la puerta. Al mediodía llamó el abogado. Sara, felicidades. La denuncia ha sido retirada. El policía acaba de informar. Quedan levantadas todas las sospechas. Gracias, Greg Cooper. Gracias a ti. Hace tiempo que no disfrutaba tanto profesionalmente, sonrió Greg Cooper, les pusiste en su lugar. Duro, pero justo. El divorcio se formalizó un mes después. Gregory no asistió a la audiencia, enviando a un representante. Todo fue rápido, sin disputas por la propiedad. La pensión alimenticia para Lucas se fijó en una cantidad fija, ya que Gregory no tenía ingresos oficiales. La vida poco a poco volvía a la normalidad. Sara comenzó a buscar trabajo desde casa para no perder su experiencia. Ben entró a una escuela de arte donde su talento fue notado de inmediato, los profesores le auguraban un gran futuro. Lucas crecía tranquilo y sonriente. Un día, paseando con los niños en el parque, Sara vio a Gregory. Estaba sentado solo en un banco, demacrado, con una chaqueta desgastada. Él la vio, quiso levantarse, pero luego bajó la cabeza, avergonzado de su aspecto. Sara se detuvo un momento, luchando con el deseo de acercarse. Pero, ¿qué podría decirle? Siguió de largo, fingiendo no verlo. Sus caminos se separaron para siempre. 6 meses después, llamó su padre. Hija, ¿podemos hablar? ¿Recuerdas que te dije que tenía algunos ahorros? Pensé, ¿no querrías ir con los niños al mar? De verdad, un mes, a España o Italia. Yo pago todo. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, gracias. Claro que quiero. Eso está bien, sonrió, empiezo a tramitar los documentos. Se merecen estas vacaciones. Partieron a principios de junio. Fue un mes mágico. Vivían en una casita en la costa, comían frutas frescas, nadaban en el mar cálido y reían mucho. Ben dibujaba cada día, el mar, barcos, a mamá feliz y al hermanito. En uno de los dibujos los mostró a los 3 en la cubierta de un enorme y blanco crucero que se alejaba hacia el sol. Mamá, mira, dijo mostrando el dibujo, este es nuestro barco. Se llama Libertad.
Sara abrazó a sus hijos. Sí, susurró, esta es nuestra libertad. Miraba las caras felices de sus niños y sabía que todo había valido la pena. Había pasado por el infierno, pero salió siendo otra persona, fuerte, independiente, lista para defender a su familia hasta el final. Sabía que aún quedaban dificultades, pero ya no tenía miedo. Porque tenía su propio barco, y ella era su capitana. Y nadie jamás podría hundir ese barco. Pasaron 2 años. La vida de Sara cambió radicalmente. Ya no era la nuera oprimida que temía hablar. Se convirtió en una exitosa especialista en marketing, trabajando a distancia para una gran empresa internacional. Su ingreso le permitía no solo mantener a sus hijos y a sí misma, sino también ahorrar para el futuro. Se mudaron a un apartamento nuevo, más amplio, en un buen barrio, cerca de un parque y la mejor escuela de arte de la ciudad, donde Ben ahora era considerado uno de los alumnos más talentosos. Sus obras ganaban concursos municipales, y una vez su dibujo incluso fue publicado en una revista infantil. Lucas creció y se volvió un encantador y curioso niño de 3 años, que adoraba a su hermano mayor. De Gregory y su madre Sara casi no supo nada. Cada mes le llegaba una modesta pensión alimenticia, todo lo que quedaba de su ex marido. Por conocidos comunes supo que él nunca logró conseguir un trabajo estable tras el escándalo, subsistía con trabajos ocasionales y, según rumores, había empezado a beber. Dolores vivía con él, transformada de una reina autoritaria en una anciana hosca y siempre insatisfecha. Su mundo se había reducido al tamaño de un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Sara no sentía regocijo. Simplemente había borrado a esas personas de su vida. A veces, mirando a sus hijos felices, pensaba en cómo podría haber sido su vida si entonces, hace 2 años, no hubiera encontrado la fuerza para defenderse. Ben probablemente habría crecido como un adolescente acomplejado e inseguro, sintiéndose siempre de segunda categoría. Y ella misma se habría ido apagando lentamente en ese pantano tóxico, perdiéndose a sí misma y su dignidad. Una vez, en la víspera de Año Nuevo, sonó el teléfono en su apartamento. El número era desconocido. ¿Sara?, preguntó una voz masculina temblorosa. Era Gregory. Sara se quedó paralizada. No había escuchado su voz en casi 1 año. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Yo, solo quería felicitarte a ti y a los chicos por las fiestas, tartamudeó, luego añadió, y pedir perdón. ¿Por qué exactamente?, preguntó Sara, sin intención de facilitarle las cosas. Por todo, exhaló Gregory, por haber sido un cobarde, por permitir que mi madre destruyera nuestra familia, por haberte traicionado a ti y a Ben. Estaba ciego, Sara. Solo ahora entiendo lo que he perdido. No lo perdiste ahora, sino hace 2 años, respondió ella con calma, cuando elegiste el bando de tu madre. Se escucharon lágrimas en la voz de Gregory. Pago por ello cada día. Mamá, está muy mal. Me culpa a mí, a ti, al mundo entero. Vivir con ella es insoportable. Eso ya no es mi problema, Gregory. Lo sé, solo. ¿Puedo ver a Lucas aunque sea media hora? Quiero darle un regalo. Sara miró el árbol de Navidad, bajo el cual ya había regalos para sus chicos. Recordó la expresión vacía de Ben después de las palabras de su abuela. No, dijo firmemente, puedes enviar el regalo con los mensajeros. Verás a tu hijo según lo establecido por el tribunal y solo en presencia de un representante de protección. Esa fue mi condición después de tus calumnias. Pero es Año Nuevo, exacto.
Y no quiero arruinarles la fiesta a los niños con la aparición de personas del pasado que les han causado tanto dolor. Adiós, Gregory, y no me llames más. Colgó y bloqueó el número. No hubo punzada de conciencia ni lástima, solo una profunda satisfacción por haber protegido los límites de su nuevo mundo feliz. Se acercó a Ben, que estaba terminando un dibujo nuevo. En él aparecía su casa decorada con guirnaldas y en el cielo brillaba un brillante espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo. Muy bonito, hijo, dijo ella. Mamá, él levantó sus ojos serios e inteligentes, te quiero mucho. Yo también te quiero, mi buen chico. Sara abrazó a su hijo con fuerza, más fuerte que a nadie en el mundo. Miró a sus hijos, al árbol brillante, al apartamento cálido y acogedor, y comprendió que era completamente feliz. Había recorrido su camino, superado todas las pruebas y construido su propia fortaleza, una fortaleza donde reinaban el amor, el respeto y la paz. Y ese era el mejor legado que podía dejar a sus hijos.